retorno aquí en Primera Impresión. Vamos a hablar de lo que sucede con el grupo de víctimas de los hechos de la masacre de Sencata del 2019, recordará usted, y también de diferentes pronunciamientos que se están dando al respecto. Estoy con el señor David Inca, representante de los derechos humanos de la ciudad de El Alto. Don David, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Televisión Universitaria. Buenos días. Buenos días, que tengan una buena jornada a todos los hermanos que están viendo en el canal y también en el... Don David, buenos días. En primera instancia hubiese sido bueno que usted esté aquí de manera presencial, pero entendemos los bloqueos que se están generando en la ciudad del Alto. No bloqueos, sino cierre de calles por el tema del cabildo. Pero atentos con este pronunciamiento que ustedes han dado, o que han dado más bien el sector de las personas víctimas de las masacres, de la masacre de Sencata. Don David, ¿cuál es este pronunciamiento? ¿Qué dice el mismo? Bueno, en el cual estábamos viendo que dirigentes sindicales, nacionales, de organizaciones sociales se pronunciaban a nombre de las víctimas de Sencata y durante estos 4 años que ya se van a cumplir no nos han apoyado ni colaborado en nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos decidido pedirles que no utilicen el nombre de las víctimas de la masacre de Sencata en sus conferencias, en sus actos públicos, porque prácticamente ellos no nos hubiesen ayudado, colaborado. El día de ayer se ha vuelto a reiterar esta nota, pero se ha presentado con nota formal al Pacto de Unidad para que hoy día, en este sentido también, no utilicen a las víctimas de la masacre de Sencata en sus deliberaciones en el Cabildo. Entendemos que el Cabildo es solamente de carácter político partidario, en 2 líneas. Primero, porque hablan de una redirección del MAS IPCP, ¿ya? Con una nueva agenda. Eso está bien, está dentro de la democracia, tienen que hacer eso si ven que algunos de sus derechos han sido vulnerados. Y el otro es la redirección de un líder, ¿no? Es decir, elegir o definir quién va a ser el nuevo líder del MAS-IPCP. Entonces, en ese sentido, ahí en los populares no tenemos ninguna acción o actividad que mejor tendría que convocarnos o utilizar el nombre de las víctimas de la masacre de Sencata. Don David, en ese sentido, sí, hemos mandado nuestra comunicado. Don David, entiendo que las personas que son familiares cercanos a las víctimas de Sencata están molestos porque no han sido siquiera convocados ni invitados a este cabildo que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy, don David. Sí, imagínate, la fecha que han elegido es bien emblemática, ¿no? El 17 de octubre, y justamente ahí hace alusión a las víctimas del 2003, y a las víctimas del 2003 como víctimas del 2019. Ya han hecho una nota formal de invitarlos o convocarlos. Entonces, pero sí utilizan los nombres, ¿no?, de las víctimas y utilizan como gancho esa en su posición ideológica. No debería ser por ahí mella la dignidad de las víctimas, de los familiares heridos, de los heridos, de los jurados. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a participar en el cabildo porque consideramos que no es un cabildo que tenga que ver con el tema de justicia. Es un cabildo político partidario que solamente incumbe a los que es el MPCP. Muchas de las víctimas, pues, agarrando la bandera de MAS o han sido heridos portando la bandera del MAS, porque las entonces, en ese sentido, nosotros hemos hablado de esa y esperemos que asuman la posición nuestra y respeten nuestro dolor, respeten a las víctimas y en ese sentido eviten utilizar el nombre de las víctimas de la masacre de Sencata, porque su debate, su pelea es bien definida, es por el instrumento del MAS-IPCP, es por el líder del MAS-IPCP.
es por lo que pueda hacer esa agenda. Ahora, si en esa agenda definen que van a defender o van a ayudar en el tema de justicia, muy bien, bienvenido, pero va a ser una propuesta de ellos, ¿no? En el cual no define quién, en este caso, el resultado jurídico, ¿ya? La cantidad de gente no define, aquí lo que define son los hechos o documentos en el caso del proceso. Y siendo bien claros, 20 años ya hoy día se cumplen de la masacre de octubre del 2003 y las organizaciones sociales se han perdido, ¿no? Los dirigentes en ese momento no han ayudado durante esos 20 años. 14 años del gobierno de Evo Morales no han querido extraditar a Sánchez de Lozada. Ha habido un contubernio ahí. Entonces, y 4 años en donde no hay nada tampoco. Es decir, el proceso de investigación de 4 años se va a cumplir. Y lo mismo, es decir, las víctimas son bien importantes para el tema político partidario, pero Don para David, el tema de justicia irrelevante. Don David, Entonces, yo creo que ellos entienden Don David, ¿existen comunicados? Si podemos ponerle, por favor, producción, hemos compartido en el grupo de producción, donde también resalta que existen personas que se estarían beneficiando con el grupo de familias de víctimas de Sencata del 2019. Don David, ante esto, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que están pidiendo los familiares de las víctimas en este caso? Bueno, a nosotros no nos interesa debatir si hubo golpe de Estado o fraude. Ese es un tema ideológico de izquierda y derecha. Lo que nosotros estamos diciendo bien clarito en el documento es de que hay una decisión político-partidaria del MAS y PSP en 2 líneas, ¿no? Uno es una convocatoria para definir su trayectoria política y el otro es para ver su futuro líder en poder. Entonces eso estamos haciendo bien, estamos definiendo bien claro ahí. Con nombre y apellido es que durante 20 años no han ayudado a la víctima. De 14 años el MAS y PSP no ha querido extraditar a Sánchez de Lozada y dentro de estos 4 años de las víctimas del 2019 el proceso no avanza. Ahora, nuestro voto resolutivo emitido en agosto de este año, ya no es que ayer lo hemos hecho, sino en agosto del pasado, y ahí también estamos diciendo bien claro que eviten utilizar a las víctimas de Sencata en sus declaraciones, en actos públicos, en entrega de obras, porque eso es negar la dignidad, ¿no? La dignidad de las víctimas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen que respetar la memoria de nuestros hermanos. Decir también que esta es una asociación y si hay ese uso y abuso del nombre, entonces vamos a tener que acudir a estrados judiciales en donde la persona que utilice el nombre que puede ser sancionado de acuerdo a lo que dispone o disponga la ley en este caso. Don David, muchas gracias por su tiempo. Era importante la aclaración respecto a la situación de los familiares, amigos cercanos a las víctimas de la masacre de Sencata en 2019. Le agradezco su tiempo con Televisión Universitaria. Como le digo, la comunicación hubiese sido mejor si hubiese estado usted presente tal vez, pero por las calles cerradas ya en el Alto se nos hacía imposible. Don David, muchas gracias nuevamente. Yo el agradecido, que tengan una buena jornada a todo el equipo y a todos los hermanos y hermanas. Buena jornada igualmente, don David. Uno de los pronunciamientos dice que el Cabildo decidido por el Pacto de Unidad tiene la finalidad político-partidaria, no tiene finalidad de impulsar ningún juicio contra los que violaron nuestros derechos humanos. Aquí dice Áñez y cómplices, según este pronunciamiento. Era importante conocer cómo la está pasando en este momento este grupo de personas, familiares, víctimas más bien de la masacre de Sencata en 2019.